electromovilidad. Él es sugerente precisamente de electromovilidad de Texur, que es el brazo derecho, la parte operativa de Luz del Sur. Vamos a recibirle con fuertes palmas para amenizar esta mañana. Adelante, ingeniero José Luis Torres. Todos, un placer estar acá. Yo tengo un problema porque yo no puedo estar quieto en un sitio, así que voy a molestar a la producción para que me ayude a sacar el micrófono. Yo tengo ese problema de fábrica que yo me pones parado en un sitio y entro en crisis. Gracias. Gracias por ahí el cambio último momento. Sí, tengo ese problema. Discúlpeme por eso. A ver, me interesa, me gustó esa frase de que hay que correr riesgos en la vida y hace casi 6 años, finales del 18, sí, mediados del 18, decidí hacer un cambio de carrera. Yo vengo de construcción, maquinaria, equipo pesado y me involucré en el mundo de energía en 2015. En el 18 hago un cambio de carrera hacia electromovilidad. Eh, no ha sido fácil, ha sido muy divertido porque somos un país aún inmaduro en el tema de la movilidad eléctrica o electromovilidad o transporte sostenible. Entonces, lo que quiero compartir aquí es un poco de mi experiencia, de todo que he venido ayudando a mi país desde el punto de vista comercial, normativo y sobre todo que creo que nos falta una visión país respecto a la electromovilidad. Y lo que quiero es un poco compartir la visión que yo tengo y creo que definitivamente como país tenemos una oportunidad impresionante. Bueno, un poquito de mí, yo tengo casi 20 años en el mundo laboral, como les decía, he pasado por construcción, por maquinaria, ahora en vehículos eléctricos. Tengo la suerte de ser el presidente del Comité Técnico Normativo de Vehículos Eléctricos del Perú hasta hace poquito, sigo siendo miembro, y ahí tratando de impulsar la movilidad eléctrica a nivel país. Yo me gusta empezar siempre con esta imagen, si alguno ha participado en alguna charla mía, la he visto y perdónenme si se aburren, pero creo que la mayoría no. Y esta imagen me gusta porque, para empezar, está errada, ¿no? En nuestras cabezas, cuando hablamos de movilidad eléctrica o vehículos eléctricos, pensamos que esto es lo que pasa, ¿no? Que un día hace 120 años nos movíamos en caballos, por ahí se inventa la máquina de vapor, el tren, y de pronto, porque pasó de pronto, se descubre petróleo, pero no fue suficiente. Se inventa el arrancador, hay una guerra, porque acuérdense una cosa, el vehículo eléctrico es primero que el vehículo de combustión. Se inventa el ciclo Otto, el vehículo de combustión, pero ahí la tecnología por sí misma no funciona, a veces no es el tiempo correcto, porque como le decía, los primeros vehículos fueron eléctricos, pero la tecnología de baterías no estaba desarrollada para en ese momento hacer el boom que hoy día son, y lo que pasa es que efectivamente en este proceso hay una guerra, y obviamente en una guerra tú priorizas la autonomía y la facilidad de recargar el vehículo, y el de combustión toma la delantera, pero además, en ese entonces, eh, la, y mirando a Estados Unidos, donde se desarrolla la industria automotriz en un inicio, Europa, en Estados Unidos, el 70% de las personas vivían en el campo, no en la ciudad. Por lo tanto, la necesidad de trasladarse grandes distancias era cubierta por el vehículo a combustión. Ahora, es cierto que los vehículos eléctricos llegan, primero que no llegan a reemplazar, porque acá hay un tema acá hay un reemplazo. Hoy día no tenemos que la gente no se mueve por caballos, básicamente. Todos nos movemos por autos de combustión. Y aquí es una transición. O sea, aquí hay que entender de que las tecnologías necesitan coexistir. No va a ser fácil, o una industria de 120 años como los carros de combustión no va a desaparecer de un día para otro. Son 120 años de desarrollo, de economía a escala, de penetración de mercado, etcétera. Pero también hay un contexto para que esto pase. Un contexto o varios, uno de los puntos que ayuda a que esto suceda es efectivamente que las baterías llegan a desarrollarse, la tecnología comienza a madurar y se descubre pues una estabilidad de baterías y una densidad de baterías que permite tener mayores autonomías. Hoy estamos hablando de 500, 600 kilómetros de autonomía. No hay una guerra, pero hay una conciencia climática
y comienzas a buscar oportunidades para comenzar a contaminar menos. Seguramente alguno me va a decir, oye, pero el Perú emite a nivel mundial, la aportación del Perú a la contaminación es menos de 1%. Sí, sí. Pero eso no quiere decir que sigamos siendo el país con peor calidad de aire. O sea, hay otros factores que hay que comenzar a meter en la ecuación. ¿Por qué voy a morirme? Hay un estudio de la Universidad de Chicago que dice que nosotros hoy en el mundo perdemos casi 2 años y medio de nuestra vida por algo que no podemos evitar, respirar, porque respiramos aire contaminado, ¿no? Y lo otro es que efectivamente, ya no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y lo podemos ver en nuestro país, hay una migración del campo a la ciudad. La ONU estima que para el 2050 el 85% de personas vivan en ciudades. Y eso nos lleva a verlo, eso nos obliga a nosotros, más como ingenieros, a optimizar los recursos. El vehículo eléctrico es más eficiente. Del 100% de energía que le da la batería al motor, el 85% aproximadamente llega a la rueda. En un vehículo de combustión, de la explosión, aproximadamente el 15 o 20% llega a la rueda. Se pierde en calor y en gases. Entonces, por eficiencia. Entonces, es bueno, y me tomaba un tiempo aquí porque es bueno entender el contexto, porque si vemos la tecnología como algo puro y duro, pierde razón de ser, porque habrá gente que está a favor, gente que está en contra. Yo creo que es una sinergia de tecnologías donde seguramente los motores Euro 6, Euro 7 que contaminan menos van a ser necesarios. En un país como el Perú, donde el gas natural es barato, pues también es necesario. Eh, la electricidad que hay en todas las ciudades del Perú, básicamente redes eléctricas. Entonces, la convivencia de las tecnologías va a ser importante. Ahora, en ese contexto que hablábamos, pues el mundo ya camina o ha decidido tener una agenda 2050 de carbono neutralidad o cero emisiones, y a nivel mundial ya se han tomado algunas decisiones que nos dan un escenario de lo que podría venirse: no más calderas, vehículos eléctricos a partir del año obligatorios, camiones eléctricos, la industria del cemento más limpia, etcétera, etcétera. Y eso es el mundo. Y siempre me dicen, pero eso es el mundo. ¿Qué pasa en Perú? Pues que en Perú también hemos tomado decisiones, por lo menos en el papel tenemos decisiones que hemos tomado y hemos asumido compromisos de reducir nuestra emisión climática en 40% de emisiones directas. ¿Qué hemos hecho? Porque esto es enunciativo, ¿eh? Es un compromiso del Perú, hemos ido a la COP París, hemos ido a las últimas COP, tenemos un compromiso país, y nosotros como sociedad civil, ¿qué estamos exigiendo a nuestras autoridades para que realmente cumplamos los compromisos que hemos asumido? Porque les digo algo, si seguimos como estamos, no los vamos a cumplir. Y eso es una realidad. Entonces, o nos conformamos no cumplirlos, o nos organizamos como colegio profesional, como personas que creo nos toca liderar este cambio, pues si comenzamos a exigir a nuestras autoridades en el nivel que no corresponda para poder llegar. Y entonces, cuando vemos el estudio que hace el BID, efectivamente, en el Perú el transporte y la energía juegan un rol importante, pero y aparte de Perú, creo que es el único país, sino uno de los pocos, donde el cambio de uso de suelos es lo que más contamina. Es decir, depredamos árboles, depredamos zonas verdes. Es decir, la minería ilegal y la tala ilegal contamina más que el transporte, por si acaso. Entonces es bueno tener el panorama, porque si no voy a enfocarme solamente en el transporte, en energía, y sí es necesario, pero es una combinación, es una matriz. Y también necesitamos tomar partido y decir, no más minería ilegal, no más tala ilegal, no solo por la actividad dañina y peligrosa, y sabemos lo que está pasando en nuestro país, sino porque efectivamente depredan áreas verdes y terminas teniendo menos árboles, por lo tanto hay más contaminación porque tienen menos árboles que lo actúen. Eh, el BID también hace un estudio, y ahí lo pueden leer, donde hay un enfoque donde, ok, a nivel energía, a nivel transporte, ¿dónde podemos ir? Y acá en el 2050 el transporte podría representar 76 millones de toneladas de CO2 equivalente. Estos son datos duros que hay, pero aquí hay algo que no sé si lo logran leer, es la mejora en salud.
aumento de productividad. Este es un arista de todo este ecosistema que no estamos poniendo en valor. Tuve la suerte de estar hace un par de meses en un evento de la Corporación Suiza con CALA, calidad de aire, y vino una doctora de México y puso datos blanco y negro. Las enfermedades y la cantidad de enfermedades que son causadas por particulado PM2.5 o menor. O sea, estas partículas son más chiquitas que los glóbulos rojos, se meten en nuestra sangre y hay data comprobada que el particulado está generando más enfermedades hoy como TDAH, autismo, incluso una madre gestante por contaminación le puede transmitir una enfermedad a su feto solamente porque respiramos basura, aire totalmente contaminado. Entonces, creo que como país no hemos puesto todavía en la ecuación o el peso que se necesita para efectivamente poner la salud como prioridad. Cuando hablamos de transición energética, ¿qué es lo primero que hablamos? Que no está mal, que sea rentable, que sea negocio. Sí, hablamos de emisiones y lo primero que sale alguien a decir por ahí es, oh, pero el Perú aporta menos de 1%. Sí, también es cierto. ¿Y la salud? O sea, ¿es justo que nos muramos por respirar? ¿Es justo que haya más enfermedades? ¿Es justo que fetos en las madres solamente se enfermen porque respiramos aire totalmente contaminado? Yo creo que como sociedad necesitamos poner en valor el aporte o la importancia de mejorar nuestras emisiones, disminuirlas y mejorar nuestra calidad de aire, porque al final es la calidad de vida que todos tenemos. O sea, no podemos, a no ser que nos mudemos a otra parte, no haya contaminación, seguir con este ritmo. Algunas medidas, y si se dan cuenta, la mayoría de medidas están enfocadas en transporte, no se aprecia mucho. Hay una sustitución de combustibles, acá hay un trilema energético, y acá hay un dato, de hecho es una mesa de trabajo que tuvimos en 2021, 22, ¿sí? Que lo hizo Enel en su momento con Deloitte, y dijimos, ok, si el mundo camina hacia objetivos de descarbonización, ¿qué necesitamos como país para también caminar a esos objetivos de descarbonización? Y acá me interesa porque se plantearon dos escenarios en ese estudio. Es un estudio de 2 años, ¿sí? Es público, lo puedo buscar en internet, es un estudio gigante, pero traje estas dos diapositivas o estas dos imágenes, porque claro, se plantean dos escenarios. El primer escenario es, hacemos algo y disminuimos, y el otro escenario es un poco más agresivo, somos carbono neutrales 2050. Pero en ambos escenarios, para mis amigos que defienden los hidrocarburos, y decía al inicio, los eléctricos no vienen a reemplazar, sino a coexistir, porque es imposible reemplazar todo, pues resulta que en ambos escenarios la parte gris es consumo de diésel. O sea, no va a desaparecer el diésel, ese trauma que existe en la industria de hidrocarburos, que no le entiendo, pero todos los estudios de descarbonización, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, te demuestran que el diésel se va a seguir consumiendo. Es necesario, porque tenemos 120 años de industria y va a ser difícil cambiar todo. Entonces, el diésel va a seguir existiendo. Ojalá tengamos normativa que nos exija Euro 5, Euro 6, Euro 7, porque para los que están familiarizados con motores, en el Perú una normativa es Euro 3, Euro 4. O sea, ni siquiera en el Perú hoy, los fabricantes de vehículos, vengo del mundo automotriz el último año y medio, quieren traer vehículos con motores Euro 5, pero, oh sorpresa, el Perú no tiene combustible para Euro 5. Talara no puede producirlo. No quiero hablar de Talara, es un tema político muy complejo, pero solamente para que tengan una idea, no tenemos combustible para poder usar motores de menos emisiones. Entonces aquí todos tenemos que jugar el partido. Y acá hay unas proyecciones súper agresivas de cómo podría verse el Perú a 2050 si quiero ser carbono neutral, cuántos miles de carros necesitamos, cuántos miles de puntos de recarga necesitamos. Hoy estoy en una empresa de energía justo para impulsar todo el tema de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, y esto por lo menos te da un norte. Ok, vamos a hacer algo. ¿A dónde vamos? Porque el gran problema del país, desde mi experiencia, es que hay muy buenas iniciativas, ¿ya? Y tengo el enorme placer de participar de varias de ellas, porque he tenido la oportunidad de sentarme en el Ministerio de Energía y Minas,
he tenido la oportunidad de sentarme en el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Transportes, con la ATU, con el MEF, que es más duro, es el más duro de todos, La Plata, y todos tienen iniciativas para promover un transporte más limpio y hacer la transición energética y dar incentivos, pero todos son buenas intenciones, que al final terminan cruzándose entre ellas. Hay casi 20 proyectos de ley en el Congreso. Eso es imposible de gestionar. ¿Cómo puedes gestionar un país que quiere una ley de electromovilidad con 20 proyectos de ley en el Congreso? Y me van a disculpar los congresistas, pero solo 3 valen la pena leerlos. El resto son enunciativos y para completar su cuota de proyecto, qué sé yo. No sirven para nada. Pero es verdad, no sirven para nada. Pero entonces, y si además no se ponen de acuerdo, no tenemos en este país una ley de electromovilidad, porque, claro, tenemos buenas intenciones, tenemos un norte que lo da un privado, pero no podemos avanzar. Y acá viene mi llamado a la sociedad civil, a los colegios profesionales, a los colegios de ingenieros, que, oye, o nos ponemos a trabajar todos juntos o no llegamos. Entonces, y lo más triste, que este dato no lo invento, este dato es oficial del MEF de hace un año, pero no ha cambiado mucho, que en Perú siempre decimos, no, pero tranquilo, ¿por qué voy a dar incentivos a los eléctricos si el hidrocarburo no necesita incentivos? Esa es la mentira más grande que existe en este país. Porque en el Perú existe el Fondo de Compensación de Precios de Combustible. Eso, que en teoría este fondo debería funcionar cuando el combustible sube, ese fondo funciona y le baja el precio para que no se vea afectado el transporte y por lo tanto nuestros alimentos. Pero pues, el combustible, y cuando baja, eso le devuelve al fondo plata porque ya lo compensó. Nunca baja el combustible. El diésel nunca baja, solo sube. Y hasta la fecha, bueno, este es un poco antiguo, este es sí, 2023, hemos gastado 11.000 millones de soles solamente por compensar para que el precio del combustible no se dispare. Así que no me diga nadie, y no se dejen engañar, cuando le digan que el combustible diésel contaminante no tiene subsidios. Tiene subsidio. 11.000 millones de soles a 2023, y según la información que manejamos, a 2024 van casi 15.000 millones de soles. Plata regalada, subsidio. Si es necesario, todo bien, pero que no nos digan que no es subsidio. Que no nos engañen a decirnos que no es subsidio. Y ese dinero, además, solamente por poner un ejemplo, ¿no? Dato oficial del MEF, es 11 veces el programa Pensión 65, es 56 veces el programa, el presupuesto que se necesita para el programa de desarrollo del niño y la niña. Y lo usamos para subsidiar un combustible contaminante. Repito, no es que estoy en contra, es que no nos digan después que el diésel no tiene subsidios, los tiene. Este es un subsidio camuflado, está como un fondo de compensación, pero es un subsidio. Al final del día es plata del Estado que pone y nunca regresa. Eso, en términos prácticos, es un subsidio. Ahora, regreso a la electromovilidad, no sé mi catarsis del diésel, regreso a la electromovilidad y resulta que somos un país, el segundo productor de cobre del mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que creen que necesita un vehículo eléctrico para funcionar? Cobre. Y si un país somos un productor, somos averriados, peor escenario, pero no hacemos nada. No hay una electromovilidad, no promocionamos el vehículo eléctrico, seguimos o decidimos seguir muriéndonos por el aire contaminado. Porque eso es lo que, eso es, no es otra cosa. Decidimos seguir muriéndonos por aire contaminado. Pero por lo menos el mundo necesita cobre. Y nosotros somos un productor de cobre. Entonces, creo que hay que dejar las demagogias y entender de que nuestro desarrollo minero y cobre es importante para el Perú y para el mundo, porque el mundo cada vez requiere más cobre. Somos el segundo, pero lo importante de este dato, en un momento somos terceros, les cuento, ¿eh? Tanto paro, tanta huelga, terceros. Entonces ahora estamos otra vez segundos. Pero acá, de este gráfico, lo que siempre me llamó la atención es que la diferencia entre el primero y el segundo, entre Chile y nosotros, ellos duplican nuestra producción. O sea que tenemos un gap, al menos para igualar, de duplicar nuestra producción de cobre. Estos datos son datos mundiales. Y eh, este es un ranking mundial del aporte de los países hacia la transición energética a nivel minerales. Y la única foto de nuestra bandera es en el cobre. Y claro, los datos son estos, ¿no? Un vehículo eléctrico requiere más o menos 4 veces más cobre que un vehículo convencional.
Nos olvidamos los vehículos eléctricos, nos vamos a los paneles solares, sistemas eólicos. Bueno, los sistemas de energía renovables no convencionales requieren 12 veces más cobre que lo tradicional. Entonces, por todos lados, como esta visión país que personalmente tengo, me encanta compartir, es, bueno, somos un país que tiene uno de los recursos principales, porque hablamos de cobre, no hemos hablado de fosfatos, que en el Perú solo los pensamos para fertilizantes, no estamos hablando de tierras raras que se necesitan para los motores eléctricos, mucho menos de litio, porque no nos dejemos engañar, el litio que tenemos en el Perú no está desarrollándose, porque aparte es volcánico, y no se puede explotar porque simplemente no hay una ley que nos permita cómo separar el uranio del litio. Así que no se dejen engañar por los populistas. En el Perú no hay no hay ningún proyecto serio de litio de verdad, porque como es volcánico hay que perforar y mucho más caro. O sea, Chile, Colombia y Argentina tienen la suerte de tener litio en salar, pero nuestro litio tiene más densidad energética, sino que es más caro. Igual habrá que tomarlo en cuenta. Eh, y otra vez, ¿no? Regreso acá, esta imagen siempre me llamó la atención. El Perú aparece. Esta es una imagen de, de cómo el aporte de los países hacia la transición energética. Y acá, otra vez, busqué 500 veces en esta misma imagen y solamente vi la imagen, la bandera de nuestro país, en la parte de cobre. Pero miren el resto de países. Eh, Materiales de batería. Corea, Japón, China. Celdas de batería. Se dan cuenta que a veces países industrializados que no tienen tanto recurso, Japón, no tiene litio, pero es industrializado. Entonces, regreso porque cuando hablamos de vehículos eléctricos, es imposible no hablar de las baterías. Y en el Perú abundan los discursos populistas. Tenemos litio, hagamos baterías. Ojalá, ojalá. Y no quiero ser pesimista, pero la realidad es que ojalá. ¿Por qué pensar en la batería? ¿Ustedes saben cuánto litio tiene una batería de litio? Entre 7 y 12%. Entre 7 y 12%. El resto son otros metales que sí los tenemos. Y además, pero efectivamente, y ojo, el litio solamente va en el cátodo. Y sí, el cátodo es lo más caro, 51% de la batería. O por acá sale 20 y algo por ciento, lo que fuere. Chile, un fabricante, dijo, yo te exploto la mina de litio, pero vamos a hacer una fábrica de cátodos en Chile. No necesitas hacer la batería, necesitas hacer el cátodo, es lo que te da plata. O ver qué parte de la cadena de valor podemos ofertar. A veces en el Perú nos perdemos en el discurso populista. Tenemos litio, hagamos baterías. No les hagan caso, por amor a Cristo. Esta es la composición de una batería. También necesita cobre, aluminio, cobalto, manganeso, litio y otros minerales. Y ojalá hagamos investigación para poder optimizar la densidad de las baterías. Y eso depende mucho de la academia y colegios profesionales como el Colegio de Ingenieros. Y acá muestro, o me gustaría mostrarles, la cadena de valor de la batería. Porque claro, nos encanta decir que hagamos baterías, pero miren, tú sabes que los tres fabricantes más grandes de baterías del mundo son CATL, LG, BYD. ¿Okay? No aparecen acá. No, porque hay una cadena de valor. Entonces, a veces hay que estudiar la cadena de valor donde como país, y en mi visión, la estoy compartiendo, donde realmente puedo aportar en esa cadena de valor. Porque aquí no está ningún fabricante de baterías en la primera columna. Son producción de los materiales para las baterías. Luego, hay que hacer la celda. Acá se aparece Seattle, el Jeep, Tesla, porque ahí está la ingeniería, en la celda. Luego los empacan y finalmente lo reciclan. Y tampoco estamos viendo o entendiendo el negocio, en mi parte más comercial, el negocio que es el reciclaje de baterías. El CEO fundador de CATL, que es el fabricante más grande de baterías del mundo, hace poquito dijo que para el año 2028, 29, él no va a necesitar ni una sola mina de litio más en el mundo. Porque con el reciclaje es capaz de reciclar el 98.9% de la batería. Y con eso va a darle circularidad a todo su negocio. El fabricante más grande de baterías ya dijo que aquí está su negocio y que no va a ser necesario otra mina más de litio para él. Que tanto es cierto, no lo sé, pero por lo menos da una alerta hacia dónde camina el mundo y hacia dónde podemos pensar, porque lo voy a decir con respeto, ¿no? Claro, en el Ministerio de Ambiente, no quiero mirar a nadie que está ahí sentado, pero en el Ministerio de Ambiente andamos haciendo leyes que
que reciclaje, la batería, si es un contaminante y responsabilidad extendida, no está mal, hay que hacerla. Pero no estamos viendo esto. El Ministerio de la Producción no está viendo este espacio. En América Latina no hay ni una sola planta de reciclaje. ¿Ah? Estados Unidos, Europa, creo que 6 y el resto están en China. Y América Latina tiene la flota de buses más grande fuera de China. O sea, América Latina tiene aproximadamente ya va a tener casi 5.000 buses eléctricos. Y no estamos viendo el reciclaje. Porque ya por lo menos en el próximo año, 2 años, se van a tener que cambiar un pack de baterías como de 150 buses, 150 por 4, por 300. Hagan la matemática, varios gigawatts de hora de energía en batería. Entonces, yo siempre me encanta compartir esto porque digo, oye, si vamos a hacer como colegio profesional, vamos a poder llevar algo hacia nuestras autoridades que sea lo más profesional e industrializado posible. Yo creo en la industria, yo creo que los vehículos eléctricos nos están dando una oportunidad como país para industrializar. Ojalá Chancay se concrete y sea una zona económica especial y ojalá fabricantes decidan ensamblar. Y ojalá mueva industria, necesitamos. O sea, eso como país no podemos dejarla pasar. Eso es algo que me sale del fondo del corazón. No podemos dejar pasar, como lo hicimos con el Guano de las Islas, como lo hicimos hace 40 años con el gas natural, y hoy día con el mundo de movilidad eléctrica tampoco lo podríamos dejar pasar. Y ahora, dirá, pero José Luis, tú eres un gerente de una empresa pequeña o mediana en el Perú, o lo que fuere. Digo, no es tan mediana, es grande. Pero los grandes jugadores de oil and gas, los grandes jugadores, British Petroleum Company, Shell, Total Energies, todos, y ellos son más inteligentes que nosotros, porque tienen más plata que nosotros, entonces les puedo asegurar de que no se están equivocando cuando dentro de sus negocios comienzan a comprar y a generar empresas relacionadas a los vehículos eléctricos. Recarga, baterías, software de gestión, software de recarga, baterías, etcétera. Entonces, algo saben ellos que nosotros estamos ignorando. Entonces, si estas empresas que tienen mucho capital y son de oil and gas y están apostando por la electromovilidad, yo creo que hay que saber un poco hacia dónde vas. Y aquí, esto lo hizo KPMG, este es el ecosistema que KPMG plantea para la electromovilidad al año 2030. Porque cuando pensamos en vehículos eléctricos, pues pensamos en el vehículo y en el cargador. Pero en realidad es toda una experiencia, un ecosistema mucho más amplio que va desde los materiales para las baterías, y esto creo que, o sea, como país deberíamos apuntar ahí, y sí hay que desarrollar la experiencia del cliente, todos los que son customer experience, todos los que desarrollan front, software, obviamente toda la industria de energía se ve afectada con la generación distribuida, con un nuevo concepto de Energy as a Service, energía como servicio, la infraestructura, el manejo de flotas, el manejo de vehículos, porque acá hay otro concepto que comienza a caminar, que es el Mobility as a Service o la movilidad como servicio. Aquí me encanta decirlo algo porque nuestra vida, nuestro día a día, yo solo necesito moverme del punto A al punto B. ¿Cómo lo hago? Que sea lo más eficiente posible. Claro, adolecemos, no tenemos un sistema integrado de transporte maduro, pero yo quiero moverme de punto A al punto B. Si lo hago en un Uber, en un Diesel, lo hago caminando, lo hago en un scooter, lo hago en un tren eléctrico, lo hago en un bus. Entonces, necesitamos entender que el Mobility as a Service es mucho más que simplemente cambiar la tecnología del vehículo. Pues son conceptos distintos porque tengo que gestionar demanda, tengo que gestionar eh, flota, y solo por un ejemplo que me acabo de acordar en Corea, en el año 97-98, cuando ustedes busquen literatura de las Smart Cities de transporte, sale Corea. Y Singapur, pero Singapur es muy particular. Pero Corea en el año 97-98 no electrificó su flota. Hizo un software de generación de demanda en tiempo real. Cuando había más demanda, sacaba más buses. Cuando había menos demanda, sacaba menos buses. Logró que de 20%, el 70% de la población usaba transporte público, gestionando demanda, software. En el Perú, el 80% de la gente utiliza transporte público, porque no le queda otra. Entonces, esos son números que hay que comenzar a revisar. Y acá, bueno, lo mismo, desde el punto de vista automotriz, la industria automotriz también tiene que modificarse, tiene que madurar, tiene que ver temas de ya no solo vender, sino dar el servicio. Eh, re- Repito el tema de las baterías, la cadena de valor desde el mineral.
hasta el packing, hay toda una cadena de valor que yo creo que como país deberíamos estar en las dos primeras. Y acá hay otro contexto, acá está hay otro contexto geopolítico. Mencionabas, en la imagen inicial, le mencionaba, ¿no? Un caballo, un carro de combustión, un vehículo eléctrico. Esto, la tecnología por sí mismo no funciona. Necesitas un contexto. Y hoy es innegable que hay un contexto político o geopolítico importante, ¿no? Ya les mencionaba los satélites, no me acordaba que está en la presentación. Eh, año 42. Año 42. Y sin embargo, en Estados Unidos y Europa comienza a ponerle trabas a los vehículos eléctricos chinos. Le digo algo de mi experiencia, ¿sí? Pueden estar o no de acuerdo conmigo. Todo bien. En vehículos eléctricos, Europa y Estados Unidos no tienen nada que hacer. Los chinos les han dado 3.000 vueltas. O sea, si China ha hecho algo bien, yo tuve la suerte de estar en la universidad becado en Alemania un semestre y éramos en un salón 5 peruanos, eran 80 chinos. Y no estoy bromeando. O sea, del año 2003, ¿no? No calcula mi edad. 2003. Ya China movió muchos ingenieros a países desarrollados, llevó el know-how, gente muy preparada, y hoy día me da mucha pena, pero yo creo que Europa y Estados Unidos no tienen nada que hacer. Están muy atrás. O sea, y esto es que China no ha soltado todos los adelantos que realmente tienen ellos como industria. Entonces, frente a esta geopolítica, eh, si Estados Unidos y Europa, que son los mercados más grandes, le ponen trabas al vehículo eléctrico, ¿dónde creen que los vehículos eléctricos van a tender a migrar? América Latina, Medio Oriente, África. Pero además, lo curioso es que como tienen estas restricciones, ¿qué están haciendo las marcas chinas? Están abriendo fábricas en Europa. Bélgica, Polonia, Hungría. Y así, acá también en América Latina, Brasil, México. Es geopolítica. No podemos pretender hacer políticas públicas, porque es lo que deberíamos hacer, entender un cambio tecnológico y entender una transición energética, si no entendemos bajo un contexto geopolítico. Y en esa geopolítica, pues obviamente regresa otra vez el tema del cobre, porque lo somos, y ojalá esto no sea humo. Y yo he conversado con gente del Ministerio de la Producción, es un poquito de humo, ¿no? Pero ojalá, porque estamos intentando, digo estamos porque al estar metido en el ecosistema de vehículos eléctricos, participo de muchas mesas, estuve en APEC hace poquito, en agosto, en Lima, y entre todos intentamos decir, oye, concretemos esto, es necesario concretarlo para el desarrollo de sus futuras generaciones. Yo tengo una hija y yo quiero lo mejor para ella. Y quiero que mi país, honestamente, quiero que mi país sea desarrollado y los ingenieros necesitamos liderar el cambio. Necesitamos industrializarnos y empezar con los primeros pasos. O sea, yo sí creo que Chancay, en lo personal, es una muy buena oportunidad. Y claro, eso no es porque a los chinos se les ocurrió, Chancay era bonito, tenía buena profundidad. No. Hay que estudiar geopolítica. O sea, la ruta de la seda y la franja, así se llama ahora, los que ustedes, no sé si ustedes se acuerdan de su clase de historia, pero que sí, pero en el colegio estudiábamos la ruta de la seda de China, que era una ruta comercial. Pues China hace 13, 15 años la retomó cientos de años después y ahora la llama la ruta de la franja y la seda. Y en esa de aquí vienen lo que ellos establecen, minerales críticos, tecnología moderna, puertos, ferrocarriles, carreteras. Esto es China. Más ecológicos, baterías, vehículos eléctricos. Porque cada vez que ha ido China a uno de estos puntos, ojo, Chancay no es el primero, sino es el octavo, noveno puerto, en todos los sitios donde fue, todos fueron zonas económicas especiales y todos fueron parques industriales. O sea, esto no es que ojalá, tenemos que hacer que pase, seguramente habrá presión política para que pase, pero esto es un poco el escenario, ¿no? A veces pensamos de que Chancay, Corea, ay, ojalá, no, es parte de una estrategia geopolítica muy grande de China que llega a todos los parques industriales. Entonces necesitamos con nosotros, pues, impulsarlo de Perú. Eh, Volteo la página geopolítica, me quedan 4 minutos. Pues la movilidad eléctrica también trae nuevos negocios, nuevos modelos de negocio. No es el negocio tradicional, tanto a nivel vehículo como a nivel transporte. Hay lo que se llama el as a service, vehículo as a service, battery as a service, charge as a service y mobility as a service, o un modelo de intercambio de baterías que ya está funcionando en algunos países con las motos y yo creo que en un mediano plazo va a funcionar también con los vehículos.
Pero lo que nos olvidamos, y esto es del MIT, es que toda nuestra conversación siempre está aquí, en la tecnología de transporte. Electrificar, autónomo, conectividad, autos compartidos, sí está bien, pero nos olvidamos de lo primero y lo tercero. Para hacer un cambio de tecnología en el transporte, y ahora solo me dedico al mobility, necesitamos entender que acá hay un cambio también de comportamiento del usuario. Y nos hemos olvidado, los ingenieros somos de números, pero necesitamos conversar con los sociólogos y los antropólogos porque hay una ciencia del comportamiento emocional, social, percepcional, que tiene que ir de la mano. Alemania, en su plan de electromovilidad en 2009, empieza, o una fase de su plan es justamente toda la ciencia de comportamiento del usuario. El usuario también tiene que educarse. No pretendamos hacer lo mismo, simplemente cambiando combustión por eléctrico. No, también tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Usar una app de mobility, ser más ordenado con los paraderos, exigir que sea menos contaminante. Y finalmente, también ya desde el punto de vista ingenieril, esto es data, señores. La data es oro. Todo esto hay un fundamento computacional para poder hacer predicciones, modelos productivos, demanda en vivo. Barcelona tiene el laboratorio de demanda en vivo más grande del mundo. Entonces, cuando hablamos de movilidad, no nos centremos solamente en la parte de la tecnología. Conversemos con los sociólogos y antropólogos, filósofos sobre la ciencia del comportamiento y también con los nuevos amigos de Data Science. ¿No? A veces bueno, soy mecánico eléctrico, somos de ingeniería dura, pero hay que entender todo el ecosistema. Y finalmente, la idea es que no entiendan nada de esta diapositiva. Porque cuando hablamos de la cadena de valor de la movilidad, pensamos en las marcas de los vehículos. Y sin embargo, no saben, las marcas o el vehicle manufacturer es solamente una línea. Está la tecnología, los software, los sistemas, las plataformas de movilidad. Hoy día, claro, hace 20 años cuando hablábamos de movilidad solo hablamos de marcas de vehículos, pero el nuevo ecosistema es mucho más amplio. Muchas marcas utilizan los mismos sensores, los mismos software, los mismos sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, no es que no quiero que no se vea, es que quiero precisamente que no se vea para que vean lo amplio que es hoy día el nuevo concepto de movilidad. Y me voy con, esto lo hizo público el MEF porque necesitamos incentivos, esto fue octubre del año pasado, donde sí tienen un plan de incentivos, el MEF lo tiene, lo ha hecho público. Sin embargo, no ha llegado a donde tenga que llegar y todavía estamos esperando que eso se concretice. O sea, si hay incentivos para el gas, para el eléctrico, con el IGB, con chatarreo, con devolución, con un fondo de garantía para poder invertir en buses eléctricos de 500 millones, si no me equivoco, 500 millones de soles, de prestaciones aceleradas. Todo esto suma para poder hacer el cambio de transición. Entonces, lo que intento, y yo puedo dar movilidad 3 horas, pero solamente tengo 30 minutos, es saber compartir un poco mi visión país de lo que significa la electromovilidad, que va más allá de tecnología, es un cambio de comportamiento, un cambio social, una oportunidad de industrializar nuestro país y una oportunidad de empoderarnos como país para poder aprovechar los recursos que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis, la verdad que importantísimo. Y es verdad, ¿no? Lo que nos dice José Luis Torres, cambiar nuestro comportamiento, nuestra cultura del día a día. Y ese día a día, pues, a muchos nos corresponde tener conciencia, sobre todo de lo que se viene hablando en todas las exposiciones, del cuidado del medio ambiente. ¿Por qué no movilizarnos en bicicleta, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, que es un tema aquí en Arequipa que cala muy bien, ¿no? Arequipa es una ciudad hermosa para el tema de la bicicleta. El salir de repente más temprano, el no correr para los que tenemos autos o al taxista. Entonces, todo eso involucra un poco, en resumen, lo que José Luis Torres de la Piedra nos decía en su exposición. ¿Qué nos proponemos? ¿Qué nos proponemos de aquí en adelante? El cambio no va a venir después de esta conferencia. Ah, ya, de acá salimos todos motivados y perfecto, listo, a cambiar el mundo. No, hagamos poco a poco nuestros cambios, colocándonos fases, colocándonos fechas. ¿Qué voy a hacer de aquí al 30 de noviembre? ¿Qué voy a hacer de aquí al 31 de diciembre?
qué cambios en mi vida quiero lograr de aquí al 30 de marzo, por ejemplo, o de aquí a 6 meses, a 8 meses, a un año. Y si me permiten, mientras vamos, por favor, con los chicos, acomodando el tema para el foro, para iniciar nuestro foro, vamos acomodando la